Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Morales Guzmán, estudiante de licenciatura en Filosofía de la UNAD, Universidad Nacional, abierta y a distancia. Uno de los casos polémicos planteados en la realidad actual está relacionado con la legalización del aborto y las distintas opiniones generadas en la sociedad moderna. El problema del aborto que se ha suscitado y de su eventual legalización ha llegado a ser un tema de discusión en casi todos los lugares y en todas las esferas. Este debate no sería trascendental si no se tratara de la vida humana, lo cual es un valor primordial que es menester proteger y promover. Frente a esta situación, algunos buscan razones para justificar este objetivo. Y por otro lado, no es nada extraño ver cómo se incrementan las protestas indiscriminadas contra la pena de muerte y contra cualquier tipo de guerra, lo cual es algo irónico, porque mientras que por un lado se promueven marchas a favor del aborto para su legalización, por el otro lado se lucha en contra de la pena de muerte y las guerras. El abordar este tema nos trae consigo indudables tintes valorativos que nos demuestran que las personas somos un tipo de entidad que gozamos de derechos inalienables por los que debemos respetar la vida misma de cada individuo. Lo que sí es cierto es que el respeto a la vida humana no es algo que solo se aplica en el marco de la teología y dogmas religiosos solamente. Basta el uso de la razón para analizar y reflexionar en cuanto a lo que es apropiado y correcto para el hombre. Cada persona posee su vida, sus derechos, y en relación con ella exige su justicia. Desde la Hashkafa judía, es decir, desde la filosofía judía, se plantea una línea de pensamiento la cual argumenta que los textos antiguos del Tanakh, lo que se conoce popularmente en el mundo occidental como la Biblia, son una serie de normas morales y éticas que aportan al derecho social y a una mejor convivencia en la sociedad. Dentro de esos principios básicos del Musar, es decir, de la ética judía y del pensamiento filosófico judío, encontramos una referencia que dice no asesinar. Esa referencia la encontramos en Éxodo capítulo 20, que en el idioma hebreo dice lo retzach, es decir, no asesinar. En algunas versiones se ha traducido como no matarás, lo cual denota una gran diferencia, ya que el texto original antiguo no dice no matarás, sino más bien no asesinar. Lo que indica entonces que asesinar tiene que ver con quitarle la vida a un inocente o matar a un inocente. Por ende, de acuerdo a este principio o a este pensamiento filosófico judío, la razón de ser de la Biblia es preservar y prolongar la vida humana. Es decir, la premisa encontrada en ella es brindar una serie de fundamentos éticos y morales para mejorar la convivencia en sociedad. El tema del aborto, desde los ideales semíticos, se considera un atentado contra la vida misma. La práctica del aborto no se podría considerar como un derecho, sino como un infanticidio. Es más, para la Iglesia o cualquier tipo de expresión religiosa, lo haya opuesto al mandamiento bíblico, ya que el feto se considera una vida desde el momento de la concepción y un milagro y un don de Dios. Por otra parte, el pitagorismo se caracterizó por dar gran importancia al alma dentro de su doctrina. Sostenía que ella es la parte esencial de la persona y su naturaleza es inmortal, lo cual implica que toda alma
reside en un cuerpo y que todo cuerpo necesita de un alma para poder existir. Los pitagóricos, por tanto, eran contrarios al aborto. Creían que el feto poseía un alma y que era un ser animado desde el primer momento de la concepción. Da Costa, 1998. Desde esta perspectiva, entonces, la práctica del aborto no solo se atenta contra la parte física de esa vida humana, sino contra su ser almática al privarla de existir en ese cuerpo que ocupa la matriz. Llama la atención que el aborto es un asunto recurrente en la actualidad por medio de discusiones sociales generadas, pero en la antigüedad nuestros ancestros utilizaban una amplia gama de plantas para evitar el embarazo. Un autor hipocrático, en su libro acerca de la naturaleza de la mujer, expresa: si una mujer no desea quedar encinta, disuelva en agua una sal de cobre tan larga como una semilla y désela a beber, y durante un año ella no quedará encinta. Entonces, frente a esta problemática, ¿qué tipo de alternativa se podría contemplar? Como ya lo hemos mencionado, desde la perspectiva moral y ética bíblica que se relaciona con el Dios creador, la intención de los mandamientos prescritos en los textos antiguos sagrados es proteger y prolongar la vida del ser humano. Por lo tanto, la práctica del aborto solo sería tomado en cuenta siempre y cuando sea para proteger la vida misma. En otras palabras, si la vida humana que está en desarrollo en el vientre o en la matriz de una mujer pone en riesgo la vida de la primogenitora, solo en ese caso de severidad se podría contemplar la idea de dicha práctica con la intención de salvaguardar la vida de la madre gestante. Esperamos que este espacio haya sido de su agrado. Hasta pronto.